Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Aquí estamos nuevamente en esta reunión familiar. Vamos a orar, dar gracias al Señor y que nos hable esta noche por medio de su palabra, ya que siempre lo hace. El Señor es fiel y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estudiar, escudriñar tu palabra en este día, Señor. Es una fuente, un alimento para nosotros, y te damos gracias, Señor, porque lo podemos hacer en completa libertad a través de internet, Señor, pero igual estamos juntos, estamos en armonía, Señor, y nos comunicamos los unos con los otros por este medio, Señor. Igualmente recibimos tu bendición, Señor. Gracias te damos, Señor. Esperamos que a través de escudriñando tu palabra, Señor, en esta noche podamos encontrar la bendición que tú siempre nos tienes preparada, Señor. Gracias por esta linda oportunidad, Señor, que tenemos de estar frente a tu palabra, Señor, que tanto bien nos hace. En el dulce nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer en este día en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, el versículo 31, 32, 33 y 34. Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Al comenzar a leer esta porción de la Escritura, es indudable que nos acordamos de Job. Hay algo que siempre Satanás, en su inferioridad delante del Altísimo, él siempre tiene que pedir permiso. No creo que le guste mucho, pero hay alguien que tiene que pedirle permiso, y es a Dios. Aleluya, porque Él gobierna todo el universo le pertenece a Él. Y Satanás tiene que humillarse y pedir permiso. Yo le hablo de Job. Aquí en este caso también vemos, por ejemplo, el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido. ¿Ven? ¿Se fijan? Os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Y así es de malvado Satanás. Pidió permiso. En el Antiguo Testamento vemos también en el relato en Job, y usted lo ha leído también, Satanás se presenta delante del Señor, del Dios eterno, todopoderoso, y Job había sido bendecido espiritualmente y materialmente. Satanás le dijo a Dios: Job te sirve porque tú lo has bendecido materialmente. Quítale todo y vas a ver que va a renegar de ti. Lo cual no fue así. No fue así. Dios le da permiso a Satanás para que le quite todas sus posesiones materiales. Y fue así como Job las perdió todas sus posesiones materiales, todo eso. Fue un desastre, una gran calamidad que le ocurrió. Y Dios le dijo a Satanás: pero su vida no la toques. Y fue así. Todo para Job se le vino, como podríamos decir ahora, se nos vino todo abajo. Todo. Perdió familias, perdió sus posesiones materiales, pero su vida no. Y se mantuvo íntegro delante del Señor. Los que conocemos su palabra, sabemos de la integridad de Job. Y aquí en este relato nuevamente Satanás
va delante de Dios y pide permiso ahora para zarandear a Pedro. Pero aquí aparece algo muy hermoso, hermanos. Satanás os ha pedido para zarandearos, Pedro, pero yo he rogado por ti. Aleluya. El Señor le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti para algo. ¿Sabes para qué? Para que tu fe no falte. Aleluya. Que tu fe no falte. Esa es la frase de hoy que vamos a recordar. Que tu fe no falte. No puede faltar. Nos puede faltar todo. Todo. Pero saben, hermanos, lo que no nos debe faltar es la fe. Esa es la que no debe declinar y no nos tiene que faltar. Sabemos que Pedro, en su ímpetu, le dijo al Señor que iba a dar su vida, que por el Señor, ímpetu. Sabemos cómo era Pedro. Si los que hemos estudiado la Biblia sabemos cómo era Pedro, impulsivo, ¿cierto? Hizo varias cosas en su impulso. En el Evangelio nos muestra esto. Y el Señor le dice, ¿sabes, Pedro? Esta noche antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Esto a Pedro le cayó como un balde de agua fría. Pero fue así. Es muy conocido. ¿Quién no conoce que Pedro negó al Señor 3 veces? Así fue. Pero no olvidemos lo que el Señor había orado a su Padre. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Aleluya. Había una relación muy linda entre el Señor y sus discípulos, y con Pedro también. Era más porque el Señor le hacía preguntas a todos, pero siempre Pedro era el que resaltaba porque era muy impulsivo, era como que el que más participaba de la clase, podríamos decir, ¿cierto? El que siempre estaba ahí participando. A través de la Biblia lo vemos así, con esos impulsos. Entonces, había un trato. Enseguida Pedro niega al Señor y dice la Escritura que esta negación lo arrojó a un rincón ahí. El gallo cantó, como le había dicho el Señor, y Pedro, dice la Escritura, que lloró amargamente. Y eso es lo que pasó. Lloró amargamente, con amargura, no fue un llanto así nomás, simple, sino que con amargo. Me lo dijo que me había alcanzado Pedro. Y lo hice. Lo hice como él dijo que iba a suceder. Lo negué 3 veces. Es muy interesante porque en una de estas negaciones alguien le dice a Pedro, mira, no lo niegues, no niegues que eres amigo del maestro, porque hasta tu forma de hablar te delata. Él quería distanciarse de esto, pero había algo que lo perseguía, y algo que nos persigue a nosotros los cristianos, los que amamos al Señor con todo nuestro corazón y le buscamos día a día. Tenemos hasta una forma de hablar muy particular. Hasta tu forma de hablar te delata. Yo recuerdo que hace muchos años atrás una persona se acercó, yo no había ni siquiera entablado conversación, y me abrazó, me dijo, tú eres cristiano, ¿no? Amén, le dije, yo soy cristiano. ¿Ven? Ahí está la palabra, amén. A lo mejor a Pedro se le salió un amén por ahí cuando estaba negando al Señor. Claro, soy cristiano, pero esa vez yo no había ni conversado con la persona. Parece que tenemos un rostro diferente nosotros los cristianos, y la forma de hablar de nosotros también nos delata. A Pedro lo delató esa forma de hablar, y eso sigue pasando ahora con nosotros que somos buscamos el rostro del Señor en oración, en la lectura de la palabra y estar en comunión con el Señor. Si hay algo que tenemos es nuestra forma de hablar, que precisamente nos delata. Amén, gloria a Dios. Amamos al Señor y eso es glorioso. Ahora Pedro se sentía súper mal. Y así el Señor fue crucificado, muerto ese día, y
sabemos que al tercer día el Señor resucitó. ¿Mm? Pero ahí vamos a ver un poquito a Pedro cómo se sentía. ¿Cómo se sentiría usted? Llegó el tercer día, el Señor resucitó, hay avisos ahí de que el Señor resucitó, más eh, el estado de ánimo. ¿Cómo estaría usted de negar al Señor 3 días después? Esto está fresquito. ¿Mm? Lo vamos a leer algo que podemos encontrar en la Escritura, hermano, que es bien interesante. Hay unas frases que de repente uno las pasa de largo. Había un hermano ya fallecido, ya está en la presencia del Señor, que él decía en su humildad: la Biblia es analítica. Y claro, en el fondo la Biblia es analítica, la Biblia es digna de ser analizada, de ser meditada. Eso es lo que nos decía el hermano. Y cuando la tumba está vacía, las mujeres se encuentran con que la tumba está vacía, iban a ungir el cuerpo del Señor, y resulta que aparece un ángel. Y esto está registrado en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. En el capítulo 16 y versículo 17. Y lo vamos a leer. Ojee su Biblia usted un ratito. Es bonito ojear la Biblia. El capítulo 16 de Marcos y el versículo 17. No es 17, es 7 en realidad. 16, 7. Las mujeres van a ver al Señor al sepulcro, estaban preocupadas porque quién les iba a remover la piedra. Como ustedes saben que fueron a ungir el cuerpo del Señor el día domingo, muy de mañana temprano. Y se decían: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? La piedra pesada. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y no estaba el Señor. Y aquí viene una frase hermosa: pero ir, decid a sus discípulos. ¿Se fijan? Pero el ángel le dice a las mujeres: vayan y díganles a los discípulos que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pero hay una frase que dice: pero ir, decide a sus discípulos y a Pedro. ¿Fijan? Y a Pedro, había que mandarle un mensaje especial a Pedro, porque las mujeres iban a llegar donde los discípulos, pero Pedro iba a estar sentado ahí, sí, pero él va a decir: pero yo negué al Señor, yo ya no tengo parte en esto. Yo creo que usted se sentiría así. Yo lo negué, dije que nunca lo iba a negar, yo ya no voy a participar de esto. Pero cuando seguramente las mujeres vieron a Pedro que estaba ahí desanimado, dijeron: Pedro, el mensaje también es para ti. El mensaje también es para ti, que el Señor ha resucitado y tienes parte en esto. Aleluya. Qué glorioso, ¿eh? Qué hermoso, hermano. ¿Eh? Una palabra de aliento a él también. Para Pedro en este momento. ¿Eh? ¿Y cómo lo habrá recibido Pedro? Con alegría. Pero después vemos que tiene que seguir el Señor tratando con él. Estaba triste, no era para menos, hermano. No era para menos. Era para estar muy triste. Y además estaba todo fresquito, habían pasado 3 días nomás. Después el Señor se aparece a ellos y ustedes saben que la Biblia nos muestra que el Señor apareció en diferentes oportunidades a algunos, a 2, a las mujeres, a unos primero, a otros después, a más de 500 hermanos, dice también. Entonces el Señor se aparece a sus discípulos. Habían estado pescando, dice el relato bíblico, no pescaron nada. El Señor les dice que arrojen la red, ahí sacaron, dice la Biblia que sacaron muchos peces, 153 peces,
bastantes peces, hermano, pescado ya, ¿cierto? ¿Mm? Y comen con él, ya con el Señor, pero el Señor también ya está resucitado. Y vamos a leer esta porción que también es bien hermosa, porque también están comiendo, pero sucede algo cuando están comiendo. Y esto lo muestra San Juan. San Juan en el capítulo 21 y verso 15. Juan 21 y verso 15. Pero vamos a leer también el versículo 13 y 14. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 21, 13. 14 ahora. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba. ¿Se fijan? La tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Ya? ¿Ya? Y ninguno se atrevía a preguntarle nada. ¿Mm? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Estaban todos callados. Claro, es que no es que estuvieran enojados, pero estaban todos en silencio. Era maravilloso lo que estaba, pero ninguno se atrevía a hablar. Claro, porque habían dejado al Señor solo, el que en la cruz, ¿cierto? Lo dejaron solo allá. Juan dice que estaba más cerca, hay un relato ahí por ahí. También Pedro, que lo negó también, pero el Señor estaba solo. Seguramente estaban como avergonzados de esto. ¿Mm? Estaban todos callados. Entonces, después que hubieron comido, después que se saciaron de que hubieron comido el pescado, el Señor Jesús se acerca a Pedro. Seguramente era el que tenía el rostro más, dígalo usted, el rostro más triste, más avergonzado. Y la pregunta que le hace el Señor aquí, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él había dicho que su vida iba a dar por el Señor, pero ahora ya no lo vemos impulsivo, Pedro. Y vamos a ver la respuesta que da él. Dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. La verdad que aquí que usa la palabra Pedro no es agapao, que sería como el griego, en el cual la usa el Señor, de amor ágape, sino que Pedro le dice fileo. Y esta palabra en el griego es te quiero. Y ustedes saben que hay una gran diferencia entre amar. ¿Me amas? Pedro me ama más que estos. Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Notan ustedes la diferencia? Ese es un trato del Señor con Pedro. Y le dice: más que estos. Seguramente el Pedro antes de la negación le había dicho: sí, Señor, te amo más que todo esto. Pero ahora el hombre estaba más melancólico, no sé, ¿cierto? Un poquito, un poquito, bastante triste, ¿cierto? Por lo demás, ¿ya? El Señor le dice: apacienta mis corderos. Los hijos de las ovejas son los corderos. Después le vuelve a preguntar. En el versículo 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. En realidad aquí es: tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejas. El Señor vuelve por tercera vez. Tercera vez. Pedro, ¿cuántas veces negó al Señor? 3. Y aquí el Señor, ¿cuántas veces le pregunta a Pedro si lo ama? 3. Interesante, ¿eh? Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás. Y no le dice Simón Pedro, sino que le dice: Simón, hijo de Jonás. El nombre que tenía antes. ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Aquí en realidad el Señor le dice: Pedro, ¿me quieres?
El Señor ya no utilizó la palabra ágape, sino que la palabra fileo. Y le dice, Pedro, ¿me quieres? Y ahí Pedro se puso triste porque entendió la diferencia también. Ya no era ágape, el amor ágape, sino que el amor fileo. En el fondo esto significa, Pedro, ¿sientes un gran afecto por mí? Porque eso es lo que le contestaba a Pedro. Sí, Señor, tú sabes que yo siento un gran afecto por ti. ¿Mm? Tú sabes todas las cosas, le dice Pedro. Vuelve a decirle el Señor, apacienta mis ovejas. Dicen los teólogos que Pedro, cuando escribe sus cartas en la Biblia de Primera y Segunda Pedro, cuando habla del amor de Dios y de la palabra amor, muchas veces utiliza la palabra ágape. Aprendió Pedro. Aleluya. ¿Quién no aprende a los pies de Jesucristo? Hay un himno que dice, a los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti, más anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Aleluya. Amén. Y Pedro, en su fe al Señor, dice unos adjetivos muy lindos que yo quiero que los veamos también. Por ejemplo, en su primera carta, Pedro, en el capítulo 1, vamos al capítulo 1 de Pedro. No nos demoramos nada, hermano, en esto. ¿Sí? Capítulo número 1, y vamos a leer el versículo 5. 1.5 de su primera carta, el apóstol Pedro dice que, miren lo que dice, vamos a leer el 3 también, 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Bien, Pedro, bien. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién? Para nosotros, para la iglesia, que sois guardados, que somos guardados, hermano, que somos guardados por el poder de Dios. El poder de Dios guarda a la iglesia, el poder de Dios te guarda a ti, me guarda a mí. El poder de Dios, ¿por medio de qué? Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aleluya. El Señor Jesús, que le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Aleluya, esa oración del Señor. Y aquí lo vemos. En Pedro no falló la fe. Y para que no falle la fe, para alcanzar la salvación, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que no tiene que faltarnos a nosotros, hermanos. Nos puede faltar todo. Nos puede faltar la salud. Nos puede faltar trabajo. Hasta nos puede, no sé, alguien puede decir que no, algo para comer. Pero lo que no tiene que faltarnos a nosotros, hermanos, la fe. Eso es lo que a nosotros no nos tiene que faltar nunca. La fe, mis queridos hermanos. El versículo 7, por ejemplo, pero leamos el 6 también, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿cierto? Para que sometida a prueba vuestra fe, claro, porque la fe es probada, la fe. Sí, estar con el Señor cuando nos va bien es fácil. Hay una frase muy vulgar, o sea, muy común, quiero decir, muy común, que se usa, que uno anda detrás de los panes y los peces. Claro, ustedes saben a lo que se refiere esto. Cuando tenemos panes y peces, es fácil seguir al Señor, pero cuando nuestra fe es probada con diferentes formas, hermano, de diferentes pruebas, de diferentes maneras, ahí es más difícil. El Señor le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo creo que eso sigue siendo ahora. Tenemos al Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios, ahora intercediendo por nosotros, hermano.
Eso es una realidad hoy, en plena pandemia, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte. Si es de eso se trata. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice Pedro, pero aquí habla una palabra muy linda, dice, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe, hermanos, es más preciosa que el oro. Más preciosa que el oro. Para Pedro era así, la fe más preciosa que el oro. Y para ti, interesante. El versículo 8 aquí, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, dice, se prueba con fuego. Así sabemos que se prueba el oro, ¿cierto? Con fuego, sea hallada en alabanza, ¿ves? Alabar al Señor también en la prueba. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, todavía, porque nosotros amamos a Jesucristo y todavía no lo vemos, y amamos al Señor, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Se cumple en nosotros esto. Amamos al Señor y nos gozamos, Señor. Ahora en el chat de la iglesia, cuando nosotros nos escribimos, nos alentamos con estos versículos. Lo que dice la Biblia, y los hermanos contestan, amén, así es, y contamos experiencias de estos versículos, y nos vamos alentando con esto. Nos estamos gozando en esto. Todavía no vemos al Señor. Un día le veremos cara a cara, un día le veremos cara a cara al Señor, pero todavía no, pero nos gozamos en la salvación, nos gozamos en tener fe en Él, ¿ya? Un gozo inefable y glorioso, aleluya, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación del alma, la salvación de nuestras almas. Por la fe somos salvos, aleluya. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso lo que alcanzó Pedro después, pero el Señor le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, para moverlo como trigo, para zarandearlo. Pero yo reparo por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Tenemos que orar nosotros para que la fe de cada uno de nosotros no falte. Mañana vamos a tener una linda reunión de oración, mañana a las 9 de la noche. Conectémonos, oremos para que nuestra fe no falte, oremos por aquel débil, por aquel que está quedando en el camino. Oremos los unos por los otros. Es un mandato bíblico. Oremos, hermano. Mientras estamos en este mundo, lo que tenemos que hacer es orar por todas las necesidades, de ser agradecidos también. No nos olvidemos de ser agradecidos también del Señor. Aleluya. En segunda de Pedro hay otra frase también. Leámosla, busquemos un poquito más adelante. De Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 1. Dice Simón Pedro, dice sus dos nombres, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mira el apóstol Pedro lo que dice de la fe, que la fe es preciosa. Aleluya, aleluya. Hay un versículo también de Pablo, cuando habla de los falsos hermanos, dice que no es de todos la fe. Y hay otros que quieren tener fe y no lo consiguen todavía. Nosotros tenemos fe. Y saben, tenemos que darle gracias a Dios por la fe. Y que vaya en aumento día a día nuestra fe. Y tiene que ir en aumento. Y la fe va a venir siempre por la palabra del Señor, por la lectura de su palabra. Así está escrito, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Aleluya, así que tenemos que escudriñar siempre la escritura. Y que vaya nuestra fe en aumento, que nuestra fe no falle. Ahora en pandemia, que nuestra fe no falle, es una prueba, pero que nuestra fe no falle. Aleluya, aleluya. Amén, hermanos. ¿Ya? También hay otro hombre que también escribe de la fe, y es el apóstol Pablo. Bueno, usted me dirá, pero Pablo escribe mucho más. Sí, escribe de la fe, de la salvación, de la justificación, de la resurrección de Cristo,
estaba todo conforme a las Escrituras, pero claro, en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, veamos Timoteo, capítulo 3, está después de Hebreos. Timoteo, aquí está Timoteo, no se me estaba corriendo Timoteo, no está después de Hebreos, está después de qué está Timoteo, después de los tesalonicenses, en Primera Timoteo capítulo 3, versículo 9. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo también habla de la fe y dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí está hablando de los diáconos, de los pastores, los que sirven al Señor. Tienen que guardar el misterio de la fe. Es un misterio ya revelado, no es que sea oculto, sino que somos salvos por la fe, por algo que no se ve. Nosotros seguimos a Cristo que tampoco se ve. Entonces todo esto es un misterio, es un misterio. Y el apóstol Pablo habla de la fe como un misterio. Yo recuerdo una vez, hermanos, a un presidente de Chile que es agnóstico y le dijo a unos jóvenes cristianos una vez, le dijo: ustedes tienen algo que yo no tengo, la fe. Y lo dijo en un tono de decir, me parece que me falta eso, me gustaría tener fe. No lo dijo como diciendo ustedes son de fe y yo no, me da lo mismo, no, sino que en su rostro, yo recuerdo que le vi el rostro, diciendo me gustaría, como diciendo me gustaría tener fe. Esto me recuerda que cuando el apóstol Pablo le predicó al rey Agripa, que también el rey Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano, pero que el rey Agripa iba a querer ser cristiano, dejar su reino mundano, por seguir a Cristo no era, por así decir, no era ningún negocio. Es así. Entonces, es un misterio la fe. Por eso yo digo que tenemos que darle gracias al Señor por la fe que tenemos. Y que tengamos más fe. El Señor dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, haríamos grandes cosas. Y que así sea, que tengamos la fe de un granito de mostaza. Una fe que nos alcance para llegar a la meta, si de eso se trata. Que lleguemos a la meta. ¿Qué sacamos con caminar 2, 3 años y después detenernos en este caminar? O escuchemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice que prosigue a la meta. Él sigue al premio del llamamiento en Cristo Jesús. Él prosigue, deja todo atrás, lo que había aprendido como fariseo, como estudioso del Antiguo Testamento, pero con esa vista no espiritual, sino que una vista carnal. Él estimaba todo eso como pérdida. Todo lo que aprendió sin Cristo de la Escritura lo estimaba como pérdida. Las versiones más antiguas dicen estiércol. Esta versión más moderna dice como pérdida, como basura. Y al lado del conocimiento, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahí él estima todo lo aprendido antes, sin Cristo, como pérdida. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo conocemos, es que también en su llamado, él también sabía lo que le esperaba en el ministerio, en servir al Señor Jesucristo. Ananías, ya se lo había dicho con anticipación,
vas a padecer. El Señor le había dicho a Ananías que Saulo, que después Pablo, iba a padecer. Entonces, el Pablo habla de esto como un misterio. Y ese misterio ha sido revelado a nosotros. Aleluya. El misterio de la fe. Yo he rogado a ti, Pedro, para que tu fe no falte. O sea, quién sabe cuántas cosas podría haber hecho por Pedro, haber orado por Pedro, ¿cierto? Pero el Señor se preocupó de eso, hermano, que la fe no falte. Y ese es el título de esta predicación, que tu fe no falte, que mi fe no falte, que no falte nuestra fe, no puede faltar. Y el apóstol Pablo, del cual estamos hablando ahora, dijo unas palabras muy lindas, muy hermosas, con respecto a lo que él había hecho con su fe. Me gustaría que las leyéramos y con estas palabras vamos a terminar ya esta predicación. Y esto está registrado, vamos a verlo o buscarlo, en 2 Timoteo capítulo 4, aquí mismo donde estamos, pero ahora en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4. 2 Timoteo 4:6. Mi Biblia tiene un título aquí que dice Despedida de Pablo. Versículo 6. 4:6, 2 Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo estaba preso y él ya sabía que iba a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La historia nos muestra que el apóstol Pablo, como ofrenda al final, como sacrificio, él fue decapitado. Yo le mostraré lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. El Señor Jesucristo le dijo a Ananías, allá en el capítulo 9, cuando Saulo se convierte. Y Saulo lo sabía, y dice aquí, yo estoy pronto para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y le escribe a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla. Aleluya. ¿Cómo estamos? Estamos peleando la batalla. Estamos peleando la batalla en las pruebas, en diferentes pruebas, en esto apartarnos del templo, de la iglesia. Nos estamos enfriando, no, de ninguna manera, que no sea así. No nos enfriemos. Peleemos la batalla que tenemos por delante. Satanás os ha pedido para zarandearos. A Pedro, a Pablo. ¿A cuánto cristiano se convierte? Satanás lo pide para zarandear. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo sabía que de ahí, de ese calabozo, si salía, iba a ser solamente para ser ya sacrificado. Y sabemos que después fue decapitado. Porque todos lo querían matar, griegos y judíos, por predicar de Cristo, que era el Mesías, de Cristo crucificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aleluya. He guardado la fe. Mira, Pablo pasó por diferentes pruebas. Él lo menciona. Él sufrió mucho en su ministerio por falsos hermanos, que eso yo creo que le dolía mucho. Falsos hermanos. Sufrió necesidades físicas. A veces no tenía qué comer. Sufrió frío, estuvo en naufragio, fue azotado en diferentes oportunidades. Dice que peleó la buena batalla, pero hay algo que él mantuvo.
Él mantuvo su fe y dice que la guardó. Nadie se la quitó. Aleluya. La guardó, guardó la fe. He guardado la fe. Hasta el último suspiro, él la guardó. En otras palabras, le podían quitar incluso la vida, que se la quitaron, pero había algo que a él no le iban a quitar, y era la fe. Que tu fe no falte, que mi fe no falte. No tiene que faltarnos la fe, nos puede faltar cualquier cosa, pero la fe no nos tiene que faltar. Aleluya. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona, hay una recompensa. El Señor, aparte de salvarnos, a nosotros nos va a recompensar. Nos va a recompensar más todavía. Hay un lugar, un tribunal, se llama Tribunal de Cristo, donde vamos a ser recompensados por nuestras obras, por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero ya como salvo. No es que vayamos a perder la salvación ahí, que vamos a ser arrojados al infierno, sino que el Señor es justo. El Señor es justo. Yo me acuerdo que mi señora me contó el año pasado, en pleno tiempo de pandemia, allá en Italia. Ustedes se acuerdan lo que pasaba en Italia el año pasado. Los muertos salían, se contaban por centenares por el COVID. Y hubo un pastor que enfermó de COVID y estuvo en el hospital predicando. Y me dice mi señora que los médicos, cuando ya este pastor falleció, lo echaban mucho de menos. Y algunos médicos lloraban y decían cómo el Señor no lo sanó del COVID. Y ellos decían aquí, era una bendición, era una luz aquí en el hospital, ese pastor. Y lo echaban de menos. Aleluya. ¿Se entiende por qué hay un tribunal de recompensa? ¿Se entiende, hermanos? Ese pastor fallecido, díganme ustedes, va a recibir un galardón. Aleluya. Él con COVID habló de Jesucristo. Él con COVID habló en aquel hospital a otros enfermos. No sabemos cuántos fueron salvos al final. Fue un instrumento utilizado por el Señor en ese hospital. Aleluya. ¿Se fija? Por eso que hay un tribunal de recompensa mientras estemos en el cuerpo y sean hechas obras por nosotros, obras que hacemos por amor al Señor, y sean buenas o sean malas, vamos a ser recompensados por las buenas, no vamos a ser recompensados por las malas. Pero algunos van a ser galardonados. Y el apóstol Pablo ya decía, se anticipaba esto y decía que él iba a recibir una corona de justicia, porque amaba la venida del Señor. Aleluya. Y estaba próximo a morir, pero él, ¿qué hizo? Había guardado la fe. Guardó la fe. Le podían quitar todo, pero su fe no se la quitaron. Le quitaron su vida, pero su fe no se la quitaron. El apóstol Pedro dice que la fe que tenemos es más preciosa que el oro. ¿Se entiende? Aleluya, aleluya. Que nuestra fe la tengamos nosotros en alta estima, en un valor. El apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro guardado en vaso de barro. Claro, en un vaso que nadie va a buscar ahí. Algo valioso, ¿quién va a buscar en una vasija de barro, cierto? Para despistar. Pero la tenemos guardada, está guardada. Guardemos nuestra fe, hermanos. Guardémosla en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Todo nuestro ser, dice Pablo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Sigamos leyendo, hermanos. Después le dice a Timoteo, ya aquí en el versículo 9 del capítulo 4, procura venir pronto a verme. Estaba preso, necesitaba al compañero Timoteo, porque, bueno, aquí viene algo triste, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Qué triste eso, los hermanos, cuando se van al mundo.
el dolor que causan en el pastor y en los hermanos. Un hermano llamado Demas me ha desamparado, mando más este mundo. Eso, imagínense, hace 2000 años ya pasado y ahora sigue pasando. Qué lástima, hermano, qué pena, qué triste eso. Dice, se iba a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, ahí hay algo muy interesante con este Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mira qué lindo lo que puede decir el pastor de su oveja. Trae a Marcos porque me es útil. Trae a este hermano, me es útil. Este hermano me sirve para el ministerio. Me es útil para el ministerio. Aleluya. Sirvamos con un corazón lleno de gratitud. Dispongámonos para el servicio del Señor. Aleluya. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor para que envíe obreros a su mies. Me es útil para el ministerio. Qué bueno, ¿eh? Bueno, que un pastor diga eso de una oveja. Y versículo 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Mira como Pablo mandaba a diferentes hermanos a la obra, en las comisiones, mandando misioneros hace 2000 años atrás. Aleluya. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Había una hermana que se llama Carpo y que dice a Timoteo, trae el capote que dejé en Troas. Claro, porque Pablo estaba preso en una cárcel. Él no estaba, como se dice ahora, como lo usan ahora, en arresto domiciliario. Él estaba en un calabozo frío, mojado, húmedo. Seguramente no podía dormir por el frío. Pasaba frío. ¿Cuántos abandonan su fe en la adversidad? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se vaya, para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Oremos los unos por los otros, hermanos, para que la fe no falte. No tiene que faltar la fe. Y Pablo manda a pedir un abrigo. Tenía frío, Pablo. Tenía frío. A lo mejor no podía dormir, se enfermó, a lo mejor, ¿sabe? Aleluya. Aleluya. ¿Ha sentido frío por el servicio al Señor? Hace 2000 años Pablo lo sentía. Mucho frío, preso en un calabozo. Y no tenía que estar preso. No tenía que estar preso. Si hubiese habido libertad de culto, no habría estado preso. Como la tenemos nosotros, libertad de culto. Él estaba preso por predicar de Jesucristo. Veamos, sigamos, y ya estamos terminando, mis queridos hermanos. Y los libros, mayormente los pergaminos. Manda a pedir libros. Estaba para morir, pero estas ganas de leer la Biblia, el Antiguo Testamento, a Pablo no se la quitaban. Había guardado la fe, pero la Biblia la seguía leyendo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, leer la Biblia. Leía el Antiguo Testamento, Pablo. ¿Tú lees el Antiguo Testamento? Bueno, no haces una gran cosa, ya Pablo lo hacía. Hay que leer la Biblia. Hay que leer el Antiguo y ahora tenemos el Nuevo. Y aquí dice de los pergaminos. Los pergaminos también habían a lo mejor algunas cosas escritas ahí que Pablo las leía. Recordemos que también habían otros que escribían, o también era también para escribir. Hay algunas cartas que el apóstol Pablo escribió estando preso. Esta misma carta, Pablo estaba preso y la escribió, y nosotros ahora la estamos leyendo y estamos disfrutando de esta carta, de la bendición de haber escrito estas cartas a su hijo en la fe, Timoteo. Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.
por la fe. Y que la guardemos, hermano, la guardemos. Aleluya. Y que no oremos los unos por los otros para que nuestra fe no falte. ¿Qué les parece, hermano? Oremos. Dios eterno, Padre celestial, vamos a su presencia, Señor, en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Señor, darte gracias por Jesucristo y darte gracias por la fe que abrigamos hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros el día de hoy, Señor, y porque podemos alinear tu palabra, Padre, y queremos también orar por aquellos hermanos, Señor, que están quedando en el camino. Señor, restáurales. Señor, úsanos a nosotros como un medio, Señor, de bendición para otros. Tú, Señor, puedes usar como tú quieras. Puedes usar un papel, Señor, escrito con tu palabra, puedes usar la Biblia, unos versículos, Señor. Nos puedes usar a nosotros para hacer de bendición a otros. Así es, Señor. Por eso yo te ruego, Señor, que nos uses y que nuestra fe no decaiga. Señor, que el fuego del don de Dios que está en nosotros, que no se apague, que lo avivemos día a día, que lo avivemos día a día, Señor. Oramos por el pastor, su esposa, su familia, Señor, por cada hermano de la congregación aquí, donde nos reuníamos frecuentemente en casa de oración, Señor. Orar por cada hermano, Señor, que se me viene a la mente, aleluya, por todos, desde el más joven hasta el más joven, desde el más anciano, Señor, también, aleluya, Señor, por cada hermano. Bendice a cada hermano, que su fe no decaiga, que su fe no falte, Señor, y que prosigamos adelante. Señor, preparamos nuestro corazón para la reunión que vamos a tener mañana, reunión de oración, Señor, en que vamos a estar orando los unos por los otros. Y es lo que tenemos que hacer, Señor, orar los unos por los otros en estos tiempos malos, tiempos difíciles. Bendícenos ricamente cada día, Señor, y que nuestra fe no decaiga. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesucristo. Oramos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que vuestra fe no decaiga. Amén. Que vuestra fe no falte.